Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en su salvación, en su gracia, en su amor. En uno de los evangelios, Jesús enseñaba y enseñó acerca de las prioridades. Y él estaba hablando de que es muy importante tener en cuenta las prioridades para no entrar en afanes. Dice que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Está hablando de prioridades. Pero lo que él está diciendo es que lo más importante en la prioridad de nosotros como seres humanos no es ni el alimento ni el vestido, es la vida. Y en esta mañana yo voy a hablar de esa prioridad. Es una prioridad de reino muy importante. Nosotros, dice la Escritura, que por la obra de Jesucristo hemos sido trasladados al reino de Dios. Así que al ser parte de ese reino de Dios, nuestras prioridades tienen que cambiar. Dice que los gentiles viven pendientes de esas cosas, de la comida, del vestido, y no quiere decir que esto no sea importante, pero no es la prioridad, es la vida. La prioridad es la vida. Hemos estado hablando en este año, como compartí en el diciembre 31, acerca que este es el año del Padre. Tiene que ver también con evangelismo, con todo esto, pero hay un énfasis que hemos querido hacer acerca de la figura del Padre Celestial. En el mes de enero hablamos de las bendiciones del Padre y en el mes de febrero hablamos de conociendo y regresando al Padre. Y en este mes de marzo vamos a hablar de la genética del Padre y su descendencia. Y esto tiene que ver con vida. Así que es una prioridad. Si usted logra entender esto, si logramos entender esto y entendemos esta prioridad, lo demás va a estar, como dice en esta escritura del Evangelio, dice, no debe ser la prioridad el vestido o la comida, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Pero hay una cosa que tenemos que preocuparnos: por la vida. Y quiero compartir hoy acerca de la genética del Padre y su descendencia. La genética, de manera general, es el estudio de la herencia y es el proceso mediante el cual se transmite por esa herencia biológica los rasgos físicos y también ciertas características de la personalidad de padres a hijos. Pero hoy voy a hablar de la genética espiritual, porque el mundo natural es reflejo del espiritual y viceversa. Miremos, por ejemplo, en la palabra el cuerpo humano. Dios lo usa para traer una aplicación espiritual. Y habla la palabra usando el cuerpo, que es cabeza y cuerpo, ¿no? Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Está usando el cuerpo para dar un entendimiento de que Cristo como cabeza tiene autoridad y el cuerpo tiene que sujetarse a la cabeza, ¿no? Está hablando Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Leamos Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Además, la Biblia nos enseña cómo el cuerpo natural nos da lecciones espirituales que deben ser aplicadas al cuerpo de Cristo, tales como la unidad. Es una lección. Uno nunca ve un cuerpo desunido. Un cuerpo desunido no subsiste. Nunca vamos que puede subsistir un cuerpo que está desmembrado, con un brazo
tirado por allá, otra pierna por allá, los ojos por otro. Eso no funciona. Así que lo que Dios está trayendo son lecciones espirituales, pero dándonos como ejemplo o referencia lo natural. Y allí entonces nos habla de esas lecciones de unidad que debemos tener como cuerpo de Cristo, de funcionabilidad, de solidaridad. El apóstol Pablo dedicó un capítulo entero para hablar de ello. Quiero mencionar esto para que podamos entrar a entender lo otro. Quisiera que leyéramos 1 Corintios 12, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí en este pasaje se refiere que al igual que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo se fortalece en la unidad. Y también el cuerpo de Cristo necesita respetar la función de cada miembro, porque Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo, a cada miembro le da una función y eso hay que respetarlo. Uno nunca ve el cuerpo humano diciendo, ya me cansé de ser boca, o no quiero que usted hable más, cállese. No, se respeta cada función. La función de la mano, la función del cerebro, del hígado, se respeta. Entonces, es importante que entendamos que también el cuerpo de Cristo tiene que ser solidario con el sufrimiento. Por eso dice que si un miembro se duele, los demás se tienen que doler. No es normal que un miembro se duele y los demás no les importe. No, aquí vemos entonces que hay aplicación del cuerpo humano, una aplicación espiritual al cuerpo de Cristo. Hay muchas lecciones espirituales tomadas de lo natural. Jesús usó muchas parábolas en este sentido. Una de ellas es la parábola del sembrador. Esa parábola allí es muy conocida, y en esa parábola del sembrador, allí se aplican muchas verdades naturales sobre la siembra. Se aplican y se dan lecciones espirituales acerca de la semilla, acerca del terreno en que se siembra y acerca del sembrador. No me voy a quedar en esto, solamente lo menciono. También encontramos en los evangelios muchas lecciones sobre el reino que han sido sacadas del mundo natural. Por ejemplo, habla del reino semejante a una red, el reino semejante a la perla de gran precio, el reino semejante a la semilla de mostaza. Bueno, son lecciones que Jesús las sacó del mundo natural. De igual manera, yo hoy quiero referirme a la genética espiritual, porque hay una genética biológica y yo quiero trasladarlo al mundo espiritual, teniendo en cuenta que Dios, al darnos el poder de ser llamados hijos de Dios, a través de la fe en Jesucristo, nos dio acceso a una nueva naturaleza espiritual. Miremos entonces cómo opera esta genética espiritual. Primero, fuimos engendrados por el Espíritu Santo, todos los que hemos creído, a través de oír la palabra, a través de recibirla, creer en ella, creer en el plan de salvación. Entonces dice la Escritura que se produce el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es espiritual, como dice San Juan, capítulo 3, verso 3 y luego 5 al 6. Leamos esa palabra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Antes de ese nuevo nacimiento espiritual, éramos seres naturales,
con un alma y un cuerpo. Éramos seres almáticos, viviendo solamente por el alma, siendo gobernados por los razonamientos y las emociones, sin tener la capacidad, no teníamos la capacidad de discernir lo espiritual. El apóstol Pablo nos habla de este hombre natural y nos dice que este hombre natural, que no ha nacido de nuevo, que no tiene esa vida espiritual, no percibe las cosas que son del espíritu, porque dice estas solamente las puede entender el que ha nacido del espíritu. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Usted se pone a hablar con una persona y usted dice la gente dice que uno está hablando locuras, que locuras, que eso ya pasó de moda, que eso no, aquí lo que vale es esto o aquello. Pero aquí dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que uno colocarse, como trató el apóstol Pablo de hablar a los sabios de Grecia, por la razón, y ellos dicen: ¿qué locura se está diciendo? Otro día te escuchamos. ¿Por qué? Porque uno está hablando de locura, que de resurrección, esas locuras, ¿sí? Solamente las verdades espirituales las puede entender el hombre espiritual. Así que lo primero que el hombre necesita es volverse espiritual recibiendo a Cristo como Señor. Ahora el Espíritu Santo, a los que creemos, nos ha hecho nacer para una nueva vida espiritual, que debe ser regida con los parámetros del cielo y no con los de la tierra, y que a su vez esta naturaleza espiritual debe regir o gobernar la naturaleza carnal o natural. Es por eso que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esta nueva vida hay que hacerla crecer, desarrollar, madurar, y esto solo va a suceder si la alimentamos con la palabra de Dios, si permitimos que se desarrolle en un ambiente sano espiritual, que es la iglesia, es el ambiente. Y sobre todo si mantenemos una correcta y permanente relación con el Padre Celestial. Así como en lo natural se requiere la presencia y el amor del Padre, además de una correcta relación y formación de ese Padre natural para un crecimiento sano, asimismo es indispensable para crecer una relación con el Padre Celestial. Es decir, que esa naturaleza que ha sido engendrada por el Espíritu Santo, esa nueva naturaleza espiritual, necesita desarrollarse y se desarrolla a través de una relación saludable. Una relación saludable con el Padre se da a través de la continua comunión entre el Padre y el Hijo, en la que interviene una buena comunicación. Dios como Padre nos ha prometido su presencia permanente y Él también nos ha dicho que está dispuesto a atender nuestro llamado, nuestra solicitud. Él nos da promesa, pero también hay requerimiento para alcanzar esas promesas. Allí en Mateo 7, verso 7 al 11 dice, el Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí entonces hay requerimiento: pedir, llamar, buscar. Algunos no tienen, uno porque nunca han pedido, o porque no han buscado, o porque no han llamado. Dios entonces nos está diciendo: estoy dispuesto, soy vuestro Padre. Esta relación saludable se da con la intimidad, es decir, que debe ser entre padre e hijo sin que intervengan otros. La mayoría muchas veces buscan estar en grupo para buscar a Dios y no lo buscan en lo secreto, no van a la intimidad
porque la intimidad no la manejan 5 o 100 personas, sino 2 personas, el Padre y el Hijo. Y esa intimidad se hace permanente a través de la oración, que es el canal por el cual hablamos y expresamos a Dios el Padre lo que está en nuestro corazón y también lo que necesitamos. También se desarrolla a través de estar continuamente conectados con su palabra, continuamente, no cada 8 días o cada mes, continuamente. Porque la palabra, es el canal a través del cual tenemos un mayor conocimiento del Padre respecto a su carácter, sus promesas y también su voluntad. Así que esa comunicación es doble, de doble vía. Del Hijo al Padre por la oración y del Padre al Hijo por la palabra. Si esta doble comunicación no sucede, entonces la relación no tiene comunión, está interrumpida y los beneficios de una relación saludable no se dan. Será como tener un padre y no conocerlo. Será como tener un padre pero no disfrutar de su presencia y menos de sus bendiciones y de sus respuestas. Estos son los canales por los cuales mantenemos comunicación permanente y continua. Y a través de ello aprendemos a conocerle, disfrutamos de su guía y también conocemos la voluntad del Padre expresada en su palabra. Una relación saludable crece con la fe, con la obediencia. Jesús nos dio ejemplo de obediencia y una total sujeción al Padre. También es importante permitir ser formados bajo los parámetros del Padre. A mí no me parece que las cosas sean así, no. Estos parámetros jamás pasan de moda. Yo no puedo decir de que esto ya es obsoleto. Las lecciones de la palabra son lecciones de vida. Dios las dio y están establecidas y diseñadas para suplir la necesidad del hombre, porque Dios que hizo al hombre conoce lo que el hombre necesita. Es importante ser formados bajo los parámetros del Padre, porque allí y de esa manera comenzamos a conocer su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y podremos saber que todo lo que Él ha preparado para nosotros es para nuestro bien, como dice allí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo puede ser transformado y renovado nuestro entendimiento? Por la palabra. De resto, y muy triste, podremos haber nacido para la nueva vida espiritual, pero habernos quedado pequeños, bebés, y no crecer ni desarrollarnos. Y tampoco se va a notar la transformación, porque el ser transformados tiene que ver, y ser renovados en el entendimiento, tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios que está establecida en su palabra. Y dice entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas cosas darán como resultado que se levante una descendencia como el Padre lo diseñó desde el principio. Entonces, la primera cosa, fuimos engendrados por el Espíritu. La segunda, necesitamos el desarrollo de una relación saludable. Pero quiero, en tercer lugar, hablar acerca de una descendencia conformada a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y esto tiene que ver con una descendencia que le reflejaba a Él, lo que Él es, y Dios quería que esa descendencia que partiera de Él actuara de acuerdo a sus mandamientos, sus leyes que Él entregó, y de esta manera pues la tierra sería habitada por generaciones con la identidad que correspondiera a su creador, y además la tierra sería llena de su gloria y de su conocimiento, trayendo orden y hermosura. Pero cuando el hombre decidió obedecer a la voz de Satanás, entró el pecado en el hombre y en todo lo creado,
permitiendo que se corrompiera la imagen de Dios en el hombre y que todo lo creado fuera contaminado por el pecado y la rebelión hacia Dios y sus diseños. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró a toda la raza humana, pero también fue afectada la creación. Pero esto que pasó sigue pasando, es la tendencia. El hombre en su naturaleza caída se rebela, se opone a los diseños de Dios, a los mandatos, no le importa, no los escudriña, no los ama, no los estudia, no le importa. Pero aquellos que hemos creído, damos gracias a Dios porque a través de Jesucristo entró en nosotros la vida. Y a todos los que recibimos su abundante gracia y también recibimos el perdón otorgado por el derramamiento de su sangre y alcanzamos justificación de vida. Alcanzamos el perdón y la justificación de vida. Al ser engendrados en esa nueva vida espiritual, significa que Dios colocó de su misma esencia en nosotros. El apóstol Pedro declara que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó y el conocimiento de sus promesas, participamos de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, verso 3b y 4. Dice así la palabra: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿No le parece esto maravilloso? Que a través de sus promesas y a través del conocimiento de Él, de su gloria, de su magnificencia, de su excelencia, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto, Iglesia del Señor? Que cada uno de nosotros, con el nuevo nacimiento, fuimos engendrados, fue engendrada una nueva naturaleza espiritual. Pero esa naturaleza hay que hacerla crecer. Pero tenemos que estar conscientes que Dios en su gracia nos ha permitido participar de su naturaleza divina. Es decir, que al ser engendrados por el Espíritu, somos participantes. Tenemos acceso a su llamamiento, a su gloria, a sus promesas. Ese privilegio no lo tuvieron los antiguos. Por tanto, es nuestro deber huir de la corrupción, del mundo, del pecado, de la rebelión. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, pues porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo? Que si Él es santo y Él puso su naturaleza en mí, yo tengo que ser santo. Que si Él es amor y Él puso su naturaleza en mí, yo tengo que mostrar el amor. Y el pasaje de Romanos dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Eso quiere decir que si Él fue benigno y nos perdonó, nosotros tenemos que ser benignos y perdonar. En la genética del Padre está la santidad. Y esto se refiere que en la genética del Padre hay ausencia de maldad. La gran mayoría dice: eso es imposible, no hay hombre que no peque. Sí, pero también no hay pecado que Dios no pueda perdonar si venimos con un corazón arrepentido. Dios no nos pide ninguna cosa que no podamos cumplir. Cuando Él nos hizo nacer por el Espíritu Santo, inherente a ello nos dio el poder para vivir la vida que Él nos mandó. Nos dio el poder para vencer. Nos dio poder para ser conformados a su imagen y a su semejanza. Jesús exhortó a los fariseos
y cuestionó su paternidad. ¿Por qué razón? Bueno, ellos alegaban que eran descendientes de Abraham y por tanto eran hijos de Dios, pero Jesús les dijo, no es así, ustedes no son hijos de Dios. Miremos esto, es muy fuerte lo que voy a decir, pero mire lo que Jesús le dijo a los fariseos en San Juan 8, verso 42 y el 47. Jesús les dijo lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor a los fariseos? Ustedes no tienen por padre a Dios, porque si Dios fuera su padre, ustedes me reconocerían a mí. Ustedes oirían lo que el Padre está diciendo, a ustedes no les interesa, ustedes no lo reciben. Además, Jesús no solo cuestionó la procedencia de ellos que dijeron que por cuanto eran descendientes de Abraham eran hijos de Dios, sino que Jesús cuestionó sus hechos, porque sus hechos no estaban acordes a la naturaleza de Dios, porque ellos hablaban mentira, ellos hablaban mentira acerca de Él y además querían matarle. Así que Jesús hizo una acusación muy fuerte a los fariseos referente a su paternidad, porque sus hechos no demostraban que tenían la genética de Dios. Miremos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué cosa tan fuerte? A mí me parecería terrible que estando de pie delante del Señor, Él me dijera o nos dijera, ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Sería terrible. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Podríamos decir. Mire lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que el diablo quiere? El diablo incita a la rebelión. El diablo es mentiroso. El diablo es altivo y soberbio. Entonces, ¿tenemos la genética del Padre o la genética del diablo? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Y luego sigue el Señor. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Este es otro problema. Hoy muchos defienden su propia verdad, pero no la verdad de la palabra. Y allí, complicado. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy nos hallamos ante muchos que se llaman cristianos. Por tanto, dicen, como los fariseos, somos hijos de Dios. Pero sus hechos no concuerdan con la esencia de la naturaleza de Dios el Padre, porque hay rebelión en sus corazones, desobediencia, falta de sujeción, y no se conforman a lo que Dios nos mandó a hacer, y con facilidad creen a la mentira. Dios está queriendo como al principio, levantar una descendencia conformada a su imagen y su semejanza. Que seamos dignos representantes de Dios el Padre ante una humanidad que está desorientada y está perdida. Jesús es nuestro referente. Él se hizo hombre y fue su conexión con el Padre y su amor y absoluta obediencia que lo llevó a ser un vencedor y a desarrollar el plan que Dios le había entregado. Él vino para dar a conocer al Padre y lo hizo representándole de tal manera que pudo decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Estamos como hijos revelando la esencia y la naturaleza del Padre? ¿O somos igual que los demás?
una de las cosas que yo estaba compartiendo en estos días con alguien, le estaba diciendo que una de las cosas que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia que iba a suceder al final de los tiempos era el carácter de los hombres. Dice, el carácter de los hombres impetuosos, blasfemos, soberbios, altivos, aborrecedores de lo bueno. Dice que en los últimos tiempos el carácter de los hombres iba a estar cada día más deteriorado. Pero yo estoy hablando a la iglesia. Tenemos la genética de Dios el Padre. Estamos mostrando al Padre. Jesús es nuestro referente. Él se hizo 100% humano. Él se despojó de su deidad. Y Él venció porque vivió en una conexión tremenda con el Padre. Así que Él tenía la semejanza del Padre, dio a conocer al Padre. De tal manera que le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo manifestaba tan poderosamente? Y la pregunta es, ¿estamos revelando la esencia y la naturaleza del Padre? ¿Actuamos como el Padre actuaría? ¿O justificamos nuestras acciones o nuestros pecados y seguimos diciendo y mintiéndonos a nosotros mismos de que tenemos la verdad cuando no la tenemos? Dios, un ejemplo, Dios es amor y este se manifiesta en su benignidad, en su perdón, en su restauración. Y al igual que en su justicia y su autoridad y su fidelidad. Este es el carácter que debemos representar si nos llamamos hijos de Dios. Es por eso que hoy debemos ser conscientes que tenemos una genética espiritual, que nuestro Padre Celestial puso en nosotros esa genética para que seamos verdaderos hijos de luz, que nosotros debemos resplandecer con esa luz y debemos alumbrar las densas tinieblas que envuelven a la humanidad, pero también que tenemos que levantar una descendencia para Dios, no que se parezca a mí, que se parezca al Padre. Hay un pasaje de la palabra que dice que el Señor vino para llevar muchos hijos a la gloria, es decir, llevarlos a la presencia del Padre. Estamos haciendo discípulos para que se parezcan a nosotros con la cantidad de cosas que todavía no hemos cambiado. ¿O realmente somos conscientes que si vamos a traer esos hijos hacia Dios, tenemos que ser consecuentes con lo que somos? Tenemos la genética del Padre y tenemos que mostrar al Padre. Y este es el llamado, es una prioridad, porque Dios desde el comienzo dijo que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si Él viene a través del Espíritu Santo a engendrar en nosotros la vida de Dios, es para que sea recuperada la imagen y la semejanza del Padre en todo discípulo. Esta es la prioridad, la vida. La prioridad es la vida. Si los hombres y mujeres que traemos a Dios lo llevamos al Padre, entonces levantaremos la descendencia que Dios quiere y que el diablo la destruyó, la corrompió. ¿Qué estamos haciendo con los hijos? ¿Estamos levantando los hijos para que la semejanza, la imagen y semejanza de Dios esté en los hijos? ¿O estamos dejando los hijos a la deriva para que se parezcan a fulano, a sutano de la televisión, para que copien sus ideologías y mentiras? O los traemos a la palabra. Ese es nuestro deber. Amén, iglesia. Ese es nuestro deber. Es lo que el Padre quiere. Iglesia, si hacemos esto, si como iglesia nos volcamos a un discipulado para levantar esa descendencia conformada a la imagen y semejanza del Padre. Si tú te levantas para levantar una familia conformada a la imagen y semejanza del Padre, entonces yo te quiero decir, estaremos cumpliendo con el propósito de Dios y esta iglesia jamás será quitada de la faz de la tierra, porque estaremos haciendo lo que le agrada al Señor.
Pero si nosotros perdemos el enfoque, perdemos la visión, nos desviamos hacia otras cosas, entonces tarde que temprano lo que no se establece en Dios se va a caer. Amén. Entonces yo hago un llamado en esta mañana y les quiero decir con todo mi corazón, y esto ha generado en mi corazón un gran clamor a Dios, clamor al Señor, para que no perdamos la esencia de lo que somos y de lo que Dios nos ha llamado a ser. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias. Amado Señor, en esta hora, Padre, de una densa oscuridad, de tanta multitud de ideas, conceptos, pensamientos, argumentos, razonamientos, hay una verdad que está sobre todo. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Jesús es la verdad. Señor, esto es vida, es lo vital. Te pedimos perdón si de alguna manera nos hemos desviado de este propósito. Te pedimos perdón si no lo hemos tenido como la prioridad en nuestra casa, en los discipulados, en la iglesia, en nuestra vida personal. Perdón, Señor, perdón, pero yo clamo a ti para que hoy cada uno de los que están aquí escuchando esta palabra tome una decisión, y la decisión es caminar y ser conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer, mostrar al Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret.